Hoy te voy a hablar de la cervecera más antigua del mundo que está en activo. Realmente es algo acojonante, porque está a punto de cumplir 1000 años. ¡Un milenio! Además, como sabrás si me sigues en las redes sociales, este verano he tenido la suerte de visitarla, gracias a mi buen amigo Eric, que le importa a España a través de su empresa Cervebel y que nos facilitó los contactos. Yo tenía muchas ganas de ir allí, porque vamos, es algo asombroso, un milenio casi, que llevan en activo haciendo cerveza allí desde el año 1040. ¿Se os ocurre alguna otra marca o empresa que pueda decir eso? Quitando cervezas, a mí no se me ocurre nada que tenga más que unos pocos centenares de años. Así que hoy toca hablar de esta cervecera alemana, Weihenstephaner. No os lo perdáis, que el vídeo no va a tener desperdicio, porque, aparte de tener un porrón de años a sus espaldas, es una cervecera fuera de lo común por otras cosas. Obviamente, la calidad de sus cervezas, que están todas buenas, es una. Pero también es curioso que comparte los espacios con una universidad técnica cervecera, donde se forman los futuros maestros cerveceros. Y otro hecho es que pertenece al estado de Baviera, con lo que es una empresa pública. Allí sí que saben cuidar los servicios esenciales, como la cerveza. Y bueno, antes de ponerme a contar más, solo recordarte que, para no perderte nuestro contenido, YouTube y su algoritmo quieren saber que te gusta. Y es tan fácil decírselo y ayudarnos como suscribirte, si aún no lo estás, y dar like al vídeo en cuanto lo estés. ¿Tienes los 20 segundos de la cabecera para hacerlo? ¡Venga! Y ahora, hablemos de Weihenstephaner. Weihenstephaner es el nombre de una colina y un distrito en Freising, muy cerquita de Múnich, en el estado de Baviera, Alemania. En esa colina, el monje San Corbinian fundó en el año 725 una pequeña iglesia dedicada a San Esteban, que luego pasaría a ser un monasterio benedictino en honor a San Vitus. Ya en el año 768 hay registros de que dicho monasterio cobraba un diezmo de los campos de lúpulo colindantes. Es probable que ya entonces se hiciese con ellos cerveza, pero no es hasta el año 1040 que el abad Arnold del monasterio consiguió un permiso de la ciudad de Freising para elaborar y vender cerveza. Y ahí podemos poner el inicio de la cuenta atrás para el milenio. Por destacar otros momentos clave de la historia de la cervecera, que durante esos siglos sufrió de todo: ataques húngaros, incendios, pestes, hambrunas, terremotos. Damos un salto al siglo XIX. En 1803 el monasterio pasó un proceso de secularización, mediante el cual sus bienes y permisos pasaron a manos del Reino de Baviera. En 1852 se trasladó allí la Escuela de Agricultura, que ya en el siglo XX adquiriría la categoría universitaria de formación en la elaboración de cerveza, de la mano de la Universidad Técnica de Múnich. Es probable que este hecho sea el que hace que esta cervecera dependa del Ministerio de Artes y Ciencias del Estado. Un carácter estatal que se ve potenciado porque desde 1921 lleva en su logotipo el sello del Estado bávaro, ya que es cuando pasó de ser real y monárquica a lo que es el Estado libre de Baviera. Esto es una cosa que personalmente me encanta, que sea una empresa pública, algo que parece chocante en un mundo tan liberal en lo económico. En España seguro que se la privatizarían para un amiguete. Pero allí el estado de Baviera la cuida y le da seguridad y estabilidad, pese a luego funcionar en el mercado con los estándares de cualquier otra empresa del sector. ¡Envidiable! Si hubieses estado con nosotros en la visita, esto lo podríais haber aprendido en su sala de catas, donde nos pusieron un vídeo explicativo del cual he usado alguna imagen para ilustrar este pequeño recorrido histórico. Luego empezó el tour por la cervecería, en el que pudimos ver las instalaciones en las que sacan nada menos que 300 hectolitros por lote. Lo de medir las cantidades en hectolitros pues es una cosa muy cervecera. Recordad añadir un par de ceros más para pasarlo a litros o quitar uno para hacerlo por miles de litros. O sea, estos son 30.000 litros por cocción. Y podrían hacer hasta 8 al día, 5 días por semana. Pero se conforman con hacer un poco menos. 45 millones de litros al año aproximadamente hacen ahora. Aquí, en estas ollas, se hace el macerado para extraer los azúcares, la decocción típica alemana, el lauter, una etapa de filtrado para los que no estéis familiarizados con estos términos técnicos, para los que no tenemos una traducción más precisa en castellano, el hervido con el lúpulo
y el Whirlpool, que es otro proceso de clarificación de lo turbio mediante un remolino. También podéis ver que los pellets de lúpulo, todos provenientes de Hallertau, la región productora colindante, se añaden en estas ollas a presión para no abrir directamente las calderas. Toda esta parte usa 5 toneladas de grano por cada lote, con lo cual se genera mucho bagazo, que luego se vuelca desde un silo para dárselo a los ganaderos que lo usan para alimentar a sus animales. Siguiendo el proceso en sí de elaboración, pasamos a la zona donde se hace la fase de enfriado, donde la cerveza se baja a la temperatura adecuada para la inoculación de la levadura, un poco más alta para las cervezas de trigo y más baja para el resto. Curiosamente, al contrario de lo que hemos visto en otras cerveceras alemanas, nos explicaron que aquí usan los fermentadores horizontales para las de alta fermentación, o sea, las Weissbier, para que así la levadura tenga menos presión hidrostática, que por lo visto es mejor para conseguir más ésteres. Eso sí, una vez fermentado, los tanques en los que se almacena hacen gala del tamaño de producción de la fábrica, de 45 millones de litros al año. Aunque no os engañéis, esto que se ve aquí es solo la parte de abajo, que también sirve para recuperar la levadura y luego reutilizarla en los siguientes lotes mientras tenga viabilidad. Igual que recuperan el CO2 de la fermentación. Que no salga nada malo, todo, como el bagazo, se aprovecha. Pero lo que sí que sale son cervezas que están tan buenas como el buque insignia de la marca, su cerveza de trigo tipo Hefeweißbier, que, como nos explicaron en la entrevista posterior, supone la mayor parte de la producción de la fábrica, seguida en ventas por la Helles Original. Y aunque tienen en su gama más básica cervezas muy tradicionales, como una de trigo tostada, Hefeweißbier Dunkel, o una fuerte, la Vitus, en honor a su santo, que es una Weissenbock, además de lagers, como su Keller Beer, su Pils, la Corvinian, una Doppelbock en honor a su fundador, o cosas como su sin alcohol o las estacionales, también han hecho en el pasado cosas más raras. En plan colaboraciones como la Infinium, como Samuel Adams, o la Braupack con la también estadounidense Sierra Nevada. También sacan de vez en cuando su Pale Ale, elaborada en cantidades muy pequeñas con los estudiantes de la UTM en la planta de desarrollo de la universidad, y que es una adaptación del estilo inglés. El mes pasado mismamente la he podido probar, en bares de España. Su último lanzamiento es, como nos contaron, una nueva Helles. El formato cambia la botella típica alargada alemana a una que se está poniendo más de moda, más baja y más ancha. Y podemos afirmar que es una cerveza que está muy buena, porque nos la dieron a probar en la cata posterior a la visita, junto con otras cervezas también muy ricas, como su Festbier, la de trigo normal y la Vitus. Si alguna vez paséis por Múnich, no dejéis de intentar apuntaros a las visitas que merecen la pena. Y si estáis allí, haced como nosotros, e id a su Supersturbel, que tienen un par de salas de comedor y un Biergarten, y allí podréis comer platos tradicionales, como su Schweinebraten, que es un asado de cerdo, acompañado del típico Kartoffelknödel, la bola de patata, y la Krautsalat, ensalada de col, o un rico guiso de jabalí con las bolas hechas esta vez de pan, Semmelknödel. Y como aperitivo, unas bolas, que manía tienen con poner todo en este formato, esta vez de queso llamado Obatza, con cebollas. Todo ello bien regado con una selección muy completa de sus cervezas, por supuesto. Y ese local cuenta como la sala de lecturas número 13 de la Universidad Técnica de Múnich. Así que visitarlo es cultura y educación. Yo tengo muy claro que voy a volver. Mis vacaciones del año 2040 van a pasar por volver a Alemania de nuevo. No se cumple 1000 años más que una vez. Es verdad que seré un señor de 60 añitos, pero quiero estar ahí cuando se celebre. Espero que este vídeo les guste a los de Weihenstephaner lo suficiente para hacerme merecedor de una entradita VIP, porque me parece un evento ineludible para cualquier friki cervecero que ame las cervezas tradicionales alemanas. También espero que a ti te haya gustado el vídeo, con la visita virtual, mis explicaciones. Dale un like si quieres que haga más vídeos de visitas como este en el futuro, y déjame en los comentarios cualquier duda que te haya surgido, que espero poderla contestar. O cuéntame, si las has probado, cuál es tu cerveza favorita de las que se fabrican allí. A ver si coincidimos. En cualquier caso, te espero en el siguiente vídeo, aquí, en el Jardín del Lúpulo, punto de reunión de los amantes de la cerveza. ¡Prost!